Buenas tardes a todos los presentes, a los señores abogados, señores alumnos, a mis apreciados amigos de la ciudad del Puyo que han venido a esta ponencia. Les agradezco de sobremanera el cariño especial para con mi persona. A todos ustedes, muy buenas tardes. La presentación ha sido hablar sobre derecho penal. Para hablar sobre derecho penal tenemos que tomar en cuenta lo que han dicho muchos tratadistas, pero iniciaría diciendo que intencionalmente o no, se confunde siempre los jueces con la justicia y los curas con Dios. Así se acostumbran los hombres a desconfiar de la justicia y de Dios. Alfonso Caro. Como ustedes saben, la Constitución de la República del Ecuador es una constitución garantista. Tiene una visión garantista que se fundamenta en el neoconstitucionalismo y se declara en un derecho penal mínimo y no en un derecho penal máximo. Es decir, ustedes conocen la supremacía constitucional que establece los parámetros y lineamientos en los cuales se desarrollarán las siguientes normas que rigen el sistema ecuatoriano. Ustedes saben que con la vigencia de la Constitución de 2008 cambiamos del Estado social de derechos por el Estado constitucional de derechos. Y no es exclusivamente un cambio de palabras o un cambio de etiqueta, es un cambio de paradigma muy especial que conlleva la aplicación de un derecho penal mínimo y el establecimiento de las garantías básicas de un debido proceso. Ojo, la Constitución en forma clara establece dentro de sus lineamientos que el derecho penal en el Estado ecuatoriano será mínimo, un derecho penal de acto y no de autor. No obstante, las leyes debían haberse adecuado a esta normativa constitucional de 2008, pero lamentablemente el Código Orgánico Integral Penal, que vino a ser muy necesario en agrupar las normas y en tener un solo sistema normativo, no con normas dispersas como lo teníamos antes con el Código de Procedimiento Penal como norma procesal y con los demás códigos o leyes penales que tenían preceptos sancionadores. Lamentablemente la legislación ecuatoriana se encontraba concebida en ese término, una dispersión total de las normas penales con varios cuerpos normativos que conllevaban a una desconfiguración del sistema penal. Buscando esta configuración se realiza el Código Orgánico Integral Penal. Este Código Integral Penal que busca aunar todas las leyes penales en una sola norma, una norma punitiva. Pero lamentablemente el Código Orgánico Integral Penal exclusivamente tiene principios y declaraciones de derecho penal mínimo, pero expande el derecho penal a su máxima plenitud. Es decir, va en contra de la corriente constitucionalista y neoconstitucionalista que pregona la Constitución de la República del Ecuador. Es muy crítico que al ser un Estado constitucional de derechos tengamos un mecanismo de derecho penal de primera mano o primera fase. Dentro de este ámbito procesal en el Código Orgánico Integral Penal se privilegian procedimientos especiales. Procedimientos especiales que ya contábamos en el Código de Procedimiento Penal. Tenemos el procedimiento abreviado, que lo repotenciamos dentro de un Código Orgánico Integral Penal. Además, tenemos un procedimiento muy especial, el que siempre he tratado de hacer un análisis y un estudio que lo realicé para la Universidad Andina como tema de tesis que se llama ¿cuál es la eficacia de este procedimiento directo en la consecución de sentencias condenatorias? Entonces, se trata de plantear un análisis a este procedimiento súper especial que también no es tan nuevo. Lo contábamos dentro del Código de Procedimiento Penal y lo teníamos como denominación de procedimiento simplificado, con muchas otras características diferentes. Lo lamentable de la reforma penal es el endurecimiento de este tipo de procedimientos en el cual la persona no es tratada exclusivamente como un ser humano, sino como una mera estadística para garantizar esa famosa celeridad y esa famosa eficiencia de la nueva justicia ecuatoriana y justificar los parámetros que conllevó esta reforma penal.
Uno de los ámbitos muy importantes para que se tenga en cuenta este tipo de procedimiento es la demora judicial. Esa demora que tenía acostumbrado al ciudadano a esperar por la justicia. Esa demora que se veía inclaudicable en el procedimiento penal y con las leyes penales anteriores. Ese procedimiento tenía que cambiar, pero no a costas de restringir derechos. Ese procedimiento marcaba lo que el pueblo quería, celeridad en la resolución de las causas penales, pero no una celeridad tan marcada como la que se establece en el Código Orgánico Integral Penal y en este tipo de procedimientos. Hay que hablar sobre la certidumbre constitucional y la incertidumbre constitucional, que debe marcar y orientar las reformas penales que se han llevado a cabo dentro del sistema ecuatoriano. Si bien es cierto, la certidumbre constitucional en la que se inscribe el garantismo como imperativo de cualquier reforma penal, implementa el derecho penal mínimo exclusivamente y tiene como principal fin evitar a toda costa condenar a una persona inocente. En este estado se maximizan las garantías de una persona sometida a procedimiento. En la incertidumbre constitucional se toman decisiones en política criminal, lo que pasó con el giro del poder punitivo en la Revolución Ciudadana. Más adelante en la exposición les voy a indicar cómo se dio este grantismo por un lado y luego cómo se desmontó el grantismo con las primeras reformas y contrarreformas a las reformas del 2009 que existió, en la cual se despenalizó algunas clases de delitos, se bajaron los tipos penales y se dejaron de criminalizar algunas conductas. Miren, pasamos de un hecho, de un estado en el cual teníamos la prisionalización como norma suprema y como punto cuantitativo para medir la eficiencia de la respuesta estatal y pasamos a un estado en donde se dieron las primeras reformas grantistas que fueron súper combatidas por el populismo punitivo y por otras corrientes como la criminología mediática que ustedes conocerán. La incertidumbre constitucional se basa en la toma de decisiones de esta política pública y radica en maximizar la seguridad. Con ello se reducen los derechos de los ciudadanos sometidos a procedimiento. Pero ¿cómo hablar de un proceso en el cual se respeten los derechos cuando lo que le interesa al Estado es exclusivamente las estadísticas de las resoluciones de causas? El procedimiento especial directo es una nuevo instrumento de la política criminal. ¿Pero qué es esta política criminal? La política criminal es la ciencia que se encarga de estudiar las actividades que realiza el Estado con fines de prevención y represión de delitos, lo que se conoce como criminología. Realiza estudios críticos sobre cuáles son las causas del delito, cuáles pueden ser las posibles soluciones para verificar que ese delito no se cometa y cuáles serían las soluciones que la sociedad requiere para evitar una criminalización de todo tipo de conductas. Lamentablemente, como les dije, la reforma penal apuesta al eficientismo penal. Tenemos dos corrientes básicas que marcan el Estado constitucional de derechos. Una es el garantismo penal, que no significa dejar los delitos en impunidad. Al hablar de garantismo penal únicamente estamos estableciendo que cualquier persona que caiga dentro del poder punitivo del Estado tiene derecho a unas garantías básicas y ser procesado como una persona con ese estatus de inocencia que le reconoce la Convención Interamericana de Derechos del Hombre. Ser procesado y que se verifiquen las reglas básicas de ese enjuiciamiento que son aterrizadas en la Constitución, en el artículo 76 y 77 de nuestra norma. Hay que ser bien claros que el eficientismo busca otra cosa, busca una articulación rápida y exclusiva del poder punitivo, en donde la misma se puede desbordar, terminando de encarcelar a los más pobres y a los más débiles. Por lo general, siempre he sostenido, siempre sostengo en mis clases y siempre he actuado bajo el hecho de que el juez de garantías penales es la persona que contiene el poder punitivo del Estado. Es ese dique, como dice Eugenio Raúl Zaffaroni en una de sus obras sobre el derecho procesal penal en Argentina, manifiesta sobre el derecho procesal y en general, indica que el juez es una contención y grafica en una forma muy exclusiva y muy didáctica, que el poder punitivo es como un río que lo contiene ¿quién? Una represa. Entonces la represa deja exclusivamente pasar las aguas más turbias y las que necesitan desfogar para que ese sistema no se desborde en contra de todos los ciudadanos.
Al hablar del procedimiento directo, estamos hablando ya de un procedimiento oral, sumario, muy sumario. Esta política criminal se basó y violó los postulados del propio Código Orgánico Integral Penal. Si ustedes se toman la molestia de leer toditos los principios del Código Orgánico Integral Penal, van a ver que es una copia exacta del proyecto de Código Orgánico Integral Penal que se presentó por parte del Ministerio de Justicia, realizado por los catedráticos Ramiro Ávila, Nicolás Salas. Es un proyecto súper garantista que desarrolló un derecho penal mínimo, pero como no convenía para la revolución ciudadana y para la criminología mediática y para el populismo punitivo, realizaron únicamente esa copia exacta de los principios y desarrollaron un derecho penal máximo, súper eficiente, súper abrasivo y súper violento. No duden y no duden ustedes, señores estudiantes, señores colegas, que para eso nació el derecho penal, para que únicamente las conductas penalmente relevantes reciban un castigo, siempre y cuando se adecúen a las descripciones de los tipos penales. Hay que ser claros también en indicar que esta legislación penal eficientista marca una violación constitucional también. La violación a las garantías, que ya se las he explicado, y la violación a lo que se llama igualdad formal y material. ¿O acaso es igual defenderse en un proceso penal en el cual usted como ciudadano de carne y hueso puede sufrir la peor de las barbaries por parte de funcionarios públicos, incluidos operadores de justicia como jueces? Si bien al fiscal representa la vindicta pública, representa a la sociedad en la persecución de los delitos penales, ¿quién representa al ciudadano de carne y hueso? Si no tengo para contratar un abogado que mínimamente conozca materia penal, dogmática penal, me pueda defender de una forma eficiente, desconozco la igualdad formal y material, porque al otro lado tengo un fiscal que está súper capacitado, que le han dado capacitación, que ha pasado una escuela de la función judicial, que ha pasado un concurso de los de Gustavo Yal, que ha pasado otro concurso de participación ciudadana, pero tengo a alguien que tiene algo más de preparación. Entonces eso lo compensamos ¿con qué? Con un defensor público. Muchas de las veces como juez garante he tenido el mal momento de toparme con defensores públicos que incluso mezclan el derecho con la moral. Entonces, dígale al juez, la verdad le hará libre. Pues mezclan la religión con todo lo que es derecho, no. Hubo separación del derecho, la moral y la religión. No me puede venir a hablar de moral, religión y derecho un defensor público que debe estar capacitado para defenderle ¿a quién? Al ciudadano a pie, al que se va todo ese sistema que se conoce que es el sistema del poder punitivo. Fiscalía, que cuenta ¿con qué? Con equipos especializados, medicina legal, tienen informáticos, tienen laboratorios, tiene todo un andamiaje que se vuelca en contra ¿de quién? De los ciudadanos que a duras penas pueden contratar un abogado, en el mejor de los casos, caso contrario tendrá que esperar que un defensor público le asista en este tipo de contienda que se marca como desigual. Como les manifesté, el procedimiento directo es un procedimiento no tan nuevo en la legislación, es un procedimiento simplificado, repotenciado. El procedimiento simplificado, cuando ejercía aquí en la ciudad de Riobamba, nunca vi que se haya dado un solo procedimiento simplificado. Ni siquiera pude observar cómo era la dinámica de ese procedimiento simplificado. Es muy contrario. Este procedimiento simplificado lo potenciaron y lo convirtieron en directo. La ventaja del procedimiento simplificado era que usted accedía a una justicia más rápida y tenía la oportunidad de presentarse evitando ciertas etapas del procedimiento ordinario y de esa forma una resolución de su causa en forma rápida. Pero eso fue desnaturalizado al crear este procedimiento directo como una herramienta eficaz para la imposición de una sanción con celeridad, tratando de generar en la sociedad una percepción de seguridad y con la certeza que de los delitos cometidos serán sancionados con la rapidez que esa sociedad requiere. Tenemos que exterminar a los malos, por ahí ustedes escuchaban en cada sabatina, los honrados somos más, los deshonestos son menos, pero creo que los que nos gobernaban eran más y nosotros somos menos. En ese sentido, la política criminal se dirigió en contra de los más pobres,
de los más humildes y de los más necesitados. Nunca se hizo un estudio de política criminal dentro del Código Orgánico Integral Penal y siempre lo he sostenido dentro de todas las exposiciones y dentro de los estudios que he realizado. Miren, es tanto así que ese Código Orgánico Integral Penal es un total desbalance de garantías con el eficientismo penal. Claro, por ahí me han dicho, es que más garantías, más delincuentes, menos garantías, ¿qué pasa con menos garantías? Entonces, más garantías, más impunidad. El garantismo es liberar a delincuentes. No, es una concepción equivocada de las personas que no han estudiado un poco el garantismo, porque el garantismo no es liberar a delincuentes. El garantismo no es darle más derechos a los delincuentes. El garantismo es exclusivamente a una persona procesada, considerarla como inocente hasta que no se demuestre lo contrario mediante una sentencia condenatoria. ¿Qué pasó con el Código Orgánico Integral Penal? Tenemos tipos penales en blanco, tipos penales remisivos, tenemos procedimientos especiales, tenemos procedimientos súper sumarios y tenemos esa división de, algún día le escuché yo al señor defensor público Ernesto Pazmiño que decía, tenemos una justicia de 2 velocidades, y es verdad. Acabo de escucharle al señor doctor Luis Velastegui y en su exposición clara y precisa nos habla sobre los delitos de peculado, los delitos contra la administración del Estado. Y son esos delitos los de 2 velocidades. ¿Quién hizo el Código Orgánico Integral Penal? Los representantes de la Revolución Ciudadana. ¿Y qué lograron con ese Código Orgánico Integral Penal? Lograr que esos delitos que tenían y se consideraban como peculado, bajarles la clasificación a enriquecimientos, a otro tipo de figuras soterradas y bajar las penas. ¿Por qué? Son delitos de cuello blanco, son delitos que cometen intelectuales, son delitos que cometen la clase que se encuentra en el poder político y en el poder público. ¿Y qué hicieron con el resto de la población? Para ellos tenemos el procedimiento directo. Y ahí viene a mi mente, si hablamos de procedimiento directo, hablamos de ¿qué? De derecho penal del enemigo. ¿Y qué es el derecho penal del enemigo? Ustedes han de haber leído por ahí a Gunter Jacobs. Jacobs dice, hay 2 tipos de personas dentro de nuestra sociedad, los que acatan las normas y los que no acatan las normas. Y es así de simple, al que no ataca la norma, a ese hay que eliminarlo, a ese hay que encerrarlo, a ese hay que sacarlo de la sociedad. Miren, entonces no estamos dentro de un derecho penal de autor, sino estamos dentro de un derecho penal del estereotipo de la persona pobre. ¿Qué pasó con el procedimiento directo? Claro, a la persona que roba el cilindro de gas, a la persona que roba la cajetilla de tabacos, a la persona que robó el six-pack de cerveza, a la persona que hurtó, a ese tenemos que ponerle 5 a 7 años. Al que se llevó 40 millones de dólares, a ese le ponemos 6 años. Digo, ¿dónde está la proporcionalidad? Si hablamos de bien jurídico protegido, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Acá se lesionó a una persona de carne y hueso, acá es un bien jurídico protegido abstracto, que no sabemos contra quién fue, o a quién afectó que ese funcionario se haya llevado los 40 millones, se haya llevado los 100 millones. Sin duda, nos afectó a todos. Es cuestiones de la Revolución Ciudadana. No soy correísta, tampoco soy anticorreísta, pero siempre les hablo a mis alumnos que tienen que verificar que la política criminal no tiene que basarse exclusivamente en el momento político. Necesitamos una política criminal pensada y hecha para la sociedad ecuatoriana, no en un momento político, porque cuando ustedes endurecen una política criminal y sacan adelante un código como el que tenemos ahora, no hay punto de retorno, porque la persona, la gente común, piensa que desmontar esas reformas, aumentar los años de pena, es hacerse al garantismo, hacerse a los delincuentes y no hacerse a una política criminal que ataque, sí, que ataque a la raíz del cometimiento de los delitos. Y ahí puedo indicarles que hay un excelente libro de Renán Bodero, se llama La teoría económica de la delincuencia. El doctor Renán Bodero hace un estudio, cuáles son los fenómenos por los cuales se produce la delincuencia. Entonces nos habla de la desigualdad, la inequidad, la falta de oportunidades de empleo, la falta de oportunidades de educación. Eso es lo que marca la verdadera política criminal. No va a cambiar y no vamos a hacer un país más seguro aumentando las penas, aumentando los procedimientos especiales, sino
atacando las raíces de la criminalidad, que es la pobreza, la desigualdad, que es con el discurso que siempre nos vendieron la Revolución Ciudadana, el Código Orgánico Integral Penal. Este Código Orgánico Integral Penal desproporcionado, a manifestar la proporcionalidad en los delitos de estos, en los cuales se llevaron los 40 millones, que sin duda no veo la afectación personal, pero no duden, que hay gente que murió en hospitales sin medicina, que hay gente que se quedó sin universidad, sin educación, y que hay gente que no tiene, no tiene el mínimo empleo posible o el mínimo ingreso económico para poder sustentar a su familia. Algo desproporcional, ¿o no? Y no, ustedes van a hacer conciencia. Tal vez ahorita no, porque ustedes están en los primeros semestres y todavía la vida es color de rosa y todavía pensamos en socialismo. Espérense que lleguen a sexto, octavo, noveno semestre, se gradúen y van a ver cómo es la vida real, cómo se maneja la situación de delincuencia en el Ecuador y cómo las políticas públicas no hacen nada para frenar esa delincuencia. Exclusivamente nos dan como único remedio el encierro, la cárcel y la reeducación, resociabilización, y todas las R's, que es una farsa sobre el sistema de rehabilitación. Siempre se habló dentro de los procedimientos que los procedimientos tienen unos plazos muy largos y que justicia que tarda no es justicia, nos deja un sinsabor amargo y nos deja ese sinsabor de impunidad. Pero nunca ha existido esa relación dentro de un proceso tan rápido y eficaz como es el procedimiento directo. Dentro de este procedimiento directo, si ustedes se ponen a pensar, vienen, calificación de flagrancia, se calificó la flagrancia, tienen 10 días para defenderse, menos 3 días para la presentación de los elementos de prueba o los anuncios probatorios. ¿Cuántos días le quedan? 7. ¿Ustedes creen que en 7 días ustedes podrán defenderse en un procedimiento penal donde el fiscal, por la presunta flagrancia, ya tiene los elementos de convicción suficiente para mandarle a usted a una pena que es hasta de 5 años? Miren, es un procedimiento súper rígido. Yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si ustedes caen presos? Porque siempre pensamos que nunca nos pasará, pero a veces por circunstancias de la vida. ¿Qué pasa si alguien de nuestros familiares cae preso un día viernes? Entonces tiene los 10 días, cuente los 10 días, menos 3 días que tiene para la presentación de los anuncios probatorios, hasta que sea lunes y que le atienda el fiscal, le sostenga en la causa, se queda con 5 días. En 5 días, hasta que usted llame a su abogado de confianza, su abogado de confianza se contactará en el mejor de los casos con usted al mediodía. Hasta que le pida los elementos de defensa, se queda con 4 días. Hasta que presente señalando casillero, con 3 días. Eso da otra connotación. Se ha hablado y se ha sancionado al Ecuador por el plazo razonable. Ustedes conocen la teoría del plazo razonable. El Ecuador ha sido sancionado en cortes interamericanas. En corte interamericana, ¿por qué? Por exceder los plazos, cuando los tenían en prisión preventiva más allá de un año, 2, 3 años, cuando la pena era de un año, se comían los plazos razonables. Entonces, la Corte Interamericana dice, no, tú no puedes mantenerlo en prisión preventiva más allá de un plazo razonable. Y se fijó en el Ecuador, el plazo razonable para los delitos mayores son de 1 año y para los delitos menores son de 6 meses. Bajo ese plazo razonable, ha existido sentencias de la Corte Interamericana, caso Tibi, Suárez Rosero, Chaparro Lapo, y ustedes verifiquen. El Ecuador, uno de los principales países o estados que le entregan los insumos a la Corte Interamericana para que nos sancionen por lo que hacen nuestros jueces por estos plazos desproporcionados. Pero nunca nadie ha hecho un estudio sobre el plazo mínimo. O tampoco no hay una afectación cuando mínimamente le dan 10 días para que se defienda de una imputación tan grave que le puede llevar hasta 5 años de prisión. No, nadie ha estudiado el plazo mínimo. Es tanta la eficacia de este procedimiento directo que este procedimiento directo puede llevar a una consecución de una sentencia incluso ya de segunda instancia con unos 30 días. Es decir, en 30 días usted ya está hasta con recurso de apelación, sustanciado y está encerrado porque no hay otra manera de salirse de este procedimiento directo. Lamentablemente este procedimiento directo es un procedimiento tan rígido que la mayoría de procedimientos directos terminan en condenas. Alrededor de los procedimientos directos que se han sustanciado en la provincia de Pastaza, la mayoría de procedimientos directos sustanciados han terminado en condena. ¿Y eso les dice de qué? Del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, claro. Pero esto se debe ¿a qué?
al giro del poder punitivo, como ya les había manifestado. Jorge Paladines en la Universidad Andina hace un excelente ensayo sobre lo que es el giro del poder punitivo. Entonces, comenzamos con el grantismo, una constitución grantista, una constitución de derechos, derecho penal mínimo, las reformas del 2009, y vamos con la contrarreforma. Todo explota a partir de la criminología mediática y del populismo punitivo. ¿Qué es el populismo punitivo? Ustedes lo conocen. El populismo punitivo conlleva ¿qué? A que todos los candidatos nos quieran brindar seguridad mediante la criminalización de nuevas conductas, alzar o elevar los años de condena en los tipos penales, y es decir, es una venta de seguridad forzada que hacen los candidatos a políticos. Yo no conozco ningún solo candidato en América Latina que haya utilizado un mecanismo o un discurso de indicar que va a bajar las penas, que va a suprimir algunos delitos. Eso les llevaría al fracaso total. Es por eso que cuando ustedes escuchen a su candidato de preferencia hablar sobre endurecimiento de penas, sobre nuevos tipos penales, sobre nuevos procedimientos, eso se llama exclusivamente populismo punitivo. Están haciendo política con el poder punitivo del Estado, están utilizando al poder punitivo del Estado, ¿para qué? Para obtener mayores votos y seguir criminalizando a los más pobres, a los más débiles, a los más torpes, a los que no pudieron acceder a una universidad, a los que no pudieron acceder a un trabajo, a las personas de a pie, a las personas estereotipadas y a todas las personas que no gozan de los beneficios del socialismo del siglo XXI o de las componendas de los contratos, de contrataciones y de todo ese tipo de privilegios que tienen algunos sectores sociales. Tenemos el populismo punitivo, la criminología mediática. ¿Pero qué es esta criminología mediática? Esta criminología mediática nos vende, en cambio, la idea que vivimos en el lugar más inseguro del planeta. Vivimos en el lugar donde todo el mundo nos puede asaltar, donde podemos ser objeto fácil de un delito. Y no es que vivimos en un mundo, en una sociedad tan conflictiva. La verdad no, he tenido la oportunidad de dar alguna conferencia en México y esa sociedad sí es una sociedad de riesgo. Desde el aeropuerto uno no puede tomar un taxi común y corriente, tiene que tener un transporte especial que le lleve a los lugares de concentración y todo lo demás. Ahí sí es una sociedad de riesgo, de puro riesgo. Pero ¿qué pasa con la criminología mediática? La criminología mediática es el pan de cada día en todos nuestros noticiarios. Aparecen los peores crímenes, los crímenes más torpes y los crímenes más violentos en primera plana. Ahí tienen ustedes diarios como el Extra, tienen segmentos especiales dedicados a Crónica Roja en todos los noticieros, tienen personas que siendo periodistas ya dictan sentencias, hacen sus programas, sus shows y comienzan que a este delincuente hay que darle el máximo de la pena, no hay que perdonarle, no hay que darle ningún atenuante y hace un análisis jurídico de prejuzgación que termina en ¿qué? En la satanización de esa persona que fue detenida y que estuvieron las cámaras ahí para captar ese momento tan triste y tan denigrante para un ser humano que es la detención. Y peor aún cuando no tenían garantías. Los presentaban en fila con la camiseta tomate a rayas y como presuntos delincuentes. ¿Y qué pasaba si uno de ellos resultaba luego con su confirmación de inocencia? Ahí ya no estaban las mismas cámaras para decirle, vea, sonría, sabe que fue declarado inocente. Se terminó la vida de esa persona, se terminó su derecho a la honra, su derecho a ser considerado una persona dentro de esta sociedad. Se hablaba dentro de este giro del poder punitivo sobre el hipergrantismo, entonces satanizaron las reformas del 2009 en las que teníamos medidas alternativas a la prisión, teníamos otro tipo de procedimientos, teníamos procedimientos en los cuales se recuperaba esa tutela de la víctima, se recuperaba ese papel primordial de la víctima, porque dentro del Código Orgánico Integral Penal, sin duda la víctima es exclusivamente una estadística más y un mecanismo para llegar a una sentencia condenatoria. La víctima nunca fue reparada, es lo que llama el doctor Ramiro Ávila la usurpación del conflicto en su libro La injusticia penal en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Le quitamos el poder a la víctima de poder arreglar, porque a la final del día, ¿quién es el que sufrió el perjuicio? No es el fiscal, no es el policía, no es el agente de investigación.
Es la persona de carne y hueso a quien le quitaron su tablet, a quien le quitaron su computador, a quien le golpearon, a quien le asaltaron, a quien sufrió el detrimento de su bien jurídico protegido. Pero ¿qué es lo que hace el Estado? Exclusivamente velar por su interés, porque ustedes se ponen a pensar y analizar, cuando existe una sentencia condenatoria, existe una multa que le impone. Es decir, la persona que es sentenciada, aparte tiene que pagar una multa desproporcional que tiene el artículo 70 del Código Orgánico Integral Penal y la reparación a la víctima. Risiblemente, la multa a veces es mucho superior que la reparación económica que se recibe o se da a la víctima. ¿Por qué? Porque la multa debe ser pagada en forma inmediata una vez ejecutoriada la sentencia, si no, el Consejo de la Judicatura implementó el cobro coactivo. Es decir, si ustedes no pagan 3 días después de haber ejecutoriado la sentencia, van por cobro coactivo en un juicio rapidísimo. ¿Y la víctima cuándo cobra? No, privilegiamos los intereses del Estado, es por eso que se habla de la usurpación del conflicto, la negación de la víctima y tomarla exclusivamente como una estadística. El sistema está basado en economía procesal como principio constitucional. Entonces, por parte del Consejo de la Judicatura, se montó una economía procesal, lo que se conoce también como eficientismo procesal. Entonces, arrancamos con políticas de audiencias fallidas, 0 audiencias fallidas. Sí, hay que reconocer, uno de los males que teníamos dentro de la Administración de Justicia eran las audiencias fallidas. ¿Y por qué se daban estas audiencias fallidas? A veces por la mala costumbre de los abogados que no querían ir a audiencia nada más porque no habían preparado el caso y se inventaban cualquier excusa que era por parte del juez aceptado. Con la política de 0 audiencias fallidas, no existe casi audiencias fallidas en el Ecuador, salvo casos de extremos que se hayan dado enfermedad del juez, enfermedad del fiscal, pero esto reduce también las posibilidades de defensa. Porque ¿qué tal si ustedes quieren contratar un nuevo abogado y no están contentos con la defensa técnica o no están acordes a la defensa técnica que están llevando? Y contratan un abogado faltando 3 días para su audiencia. El abogado comparece y hasta revisar el proceso pide que se le aplace la audiencia porque está recién tomando la defensa. ¿Qué contestan los tribunales? No, porque ya tuvo conocimiento hace varios meses y se niega el proceso y se niega el acceder a un abogado de confianza y acceder a este derecho a la defensa. Tenemos la utilización de la tecnología. Las famosas videoconferencias. Eso desnaturaliza uno de los principios del procedimiento oral público y contradictorio que tiene que tener inmediación. La inmediación logra que el juez, en forma directa, tenga contacto con las partes. Es decir, no es lo mismo estarle mirando por el teleprompter o estarle mirando por la conexión que tenerle al procesado con su abogado defensor, con sus testigos y con todas las personas que hacen el procedimiento que tenerlo atrás de una videocámara. Entonces dicen, no, que por seguridad. Por seguridad, para eso existen las instituciones. Hay la policía, hay el ejército para trasladar a los detenidos. ¿Y por qué negarles ese derecho de poder tener al procesado ahí y poder tener de primera mano la información que la persona procesada pueda darle a uno como abogado de asistencia técnica? Decir, no, las cosas no son así. Darnos esa información que va a marcar la diferencia en el resultado del juicio. Tenemos los estorbos procesales. La eliminación de ciertos recursos. Como les dije, este proceso nunca tiene igualdad. ¿Por qué no tiene igualdad? Porque si al fiscal le dictan un sobreseimiento en una causa que lleva, ¿el fiscal puede apelar de este sobreseimiento? Sí, pero si al procesado le dictan un auto de llamamiento a juicio, ¿puede apelar de este auto? No. Miren la desigualdad procesal que existe. Privilegiamos y amparamos más al fiscal, que es el poder público, y desprotegemos más al procesado. Tenemos la construcción de infraestructuras y cárceles regionales. El fenómeno de criminalización y de encierro fue logrando que las cárceles ya no abastezcan. Si bien tuvimos una
oportunidad de bajar el número de presos sin sentencias y presos con sentencias, con los indultos que dio el presidente al principio de su administración. Luego duplicamos y hasta triplicamos ese número de personas privadas de la libertad. Y las estadísticas lo van a mostrar en lo posterior. Tenemos más de 30.000 personas ya encarceladas y por eso tenemos que construir nuevas cárceles. Y no digan, la cárcel es lo peor, es uno de los peores inventos que ha realizado el ser humano. Claro que al principio fue algo racionalizador, cuando existían las penas corporales, cuando le cortaban la mano, cuando le cortaban la pierna, cuando le quemaban, cuando le incineraban o cuando le torturaban, la cárcel sí fue un alivio para esos dolores, fue una humanización del castigo. Pero ahora en día la cárcel es uno de los peores y crueles inventos. ¿Por qué? Porque el momento que el juez le condena a una persona a una pena privativa de la libertad, el juez lo dice, te condeno a 7 años de privación de la libertad que los cumplirás en tal centro de rehabilitación social. Pero vienen las penas accesorias, porque aparte me privan ¿de qué? De mi familia, porque no es que de mi familia me puede visitar los días que ellos quieren, tienen días especiales para visita, me privan de la salud, porque si me enfermo tengo que ir al dispensario de ahí y me dan la pastilla para que me pase todo, lo que mismo que me pueden dar en el IES o en el sistema público, pero bueno, siquiera ahí estoy más relajado, tengo mejores profesionales. Te privan de las relaciones con tus hijos, no puedo ver cómo crecen mis hijos. Te privan de las relaciones sexuales, no puedo verle a mi esposa, no puedo verle a mi pareja, no puedo verle a la persona que quiero. Y te privan de todo eso. Es un proceso de infantilización de la persona. Los hacemos más torpes, los hacemos como un animalito encerrado y lo hacemos a una persona que luego ya no podrá reintegrarse a la sociedad. Si ustedes leen a Luigi Ferrajoli en su obra Derecho y Razón, Ferrajoli sostiene que una persona que esté detenida más de 10 años no podrá ser reinsertada en la sociedad, porque ya es irrecuperable. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cuáles fueron los estudios técnicos para subirle el robo de 3 a 5 años? ¿Cuáles fueron los estudios técnicos para subir los delitos de bagatela y bajar los delitos de cuello blanco? ¿Qué estudios realizaron? Ninguno. Fue como una reunión de amigos en los cuales se pusieron de acuerdo los de la comisión. Dijeron, ¿a este te parece si le ponemos 5, no 7, 5, 7? Fue como una reunión de póker, me supongo. Miren, también tenemos el fortalecimiento de las unidades de flagrancia. En ciudades grandes, Quito, Guayaquil, Cuenca, existen unidades especializadas de flagrancia. Jueces, las 24 horas, en donde usted ingresa con el detenido y sale muchas de las veces con la prisión preventiva. Tenemos además algo muy marcado, la utilización de procedimientos especiales. Procedimientos especiales como el directo, tenemos el procedimiento abreviado, tenemos los procedimientos expeditos en contravenciones de la familia mujer, contravenciones de tránsito, es decir, juicios súper rápidos, en donde la condena, por lo general, va a ser la respuesta que nos da el Estado. Como ustedes saben, ya hablando técnicamente sobre este procedimiento, el artículo 640 establece que este procedimiento es un procedimiento que se da en una sola audiencia, procederá en los delitos calificados como flagrantes y cuya pena no supere los 5 años de privación de libertad y cuyo monto no exceda los 30 remuneraciones básicas del trabajador en general. Pero si vamos a los delitos calificados como flagrantes, deben tomar en cuenta ustedes que la flagrancia es el punto más importante dentro de un procedimiento directo, porque es en la flagrancia en donde ustedes podrán establecer que su cliente vaya en libertad y se defienda en libertad o tenerlo encerrado mientras se dicte la sentencia. ¿Qué es el procedimiento de inflagrancia? Es un procedimiento súper rápido de conformidad con el 527, tenemos las flagrancias determinadas, la conocida doctrinariamente como la propia, la impropia y la ficta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las unidades de flagrancia? He visto flagrancias y flagrancias muy penosas, lamentablemente la ley no se aplica en forma igual en todos los rincones de la patria. Pude observar una calificación de flagrancia en donde el juez le daba primero la palabra al defensor público que ese momento tomó el expediente y dijo de qué te acusan. No tuvo ni 5 minutos con el procesado para ver de qué lo acusaban.
Le dijo, ¿pero qué, qué? Y la señora atrás, la mamá del procesado, decía, no, si él estudia, él está estudiando en la nocturna, tiene una hija. Digo, y presentaron todos sus elementos. No, si al defensor ni lo conocemos. Le escuché. Luego al juez preguntarle al defensor que se empapaba del caso ni con 5 minutos y decía, ¿alguna cuestión sobre objeción sobre flagrancia? Ninguna. Señor fiscal, muy bien, y comenzó el fiscal y el fiscal hace una exposición, dice, sí, lamentablemente no pudimos tomar la versión porque no había defensores y no tenía defensor privado. Entonces fue sin versión, fue sin consultar previamente con su abogado. ¿Qué clase de flagrancia es? Cuando el juez es el que tiene que garantizar la flagrancia, ¿por qué? Porque el juez tiene que verificar que se cumplieron los presupuestos básicos del derecho a la defensa, es decir, que si usted conversó con su abogado, si pudo darle documentos para erradicar el arraigo, si pudo tener alguna información para pedir una medida alternativa a la prisión preventiva. Me quedé asustado. Realmente ni la dinámica le acompañaba a la audiencia, porque siempre se presupone y se supone que el que habla el derecho de última palabra es el procesado. ¿Y cómo se burla la dinámica si le dan primero la palabra al procesado y luego a la acusación, que es el fiscal? Cuando el que tiene que defenderse se lo defiende desde la acusación fiscal. Raro, muy raro. Flagrante, por lo general la gente llega sin elementos para fundamentar su arraigo, lo que conlleva a las prisiones preventivas. Desmesuradas, sí. Nos dijeron que en el nuevo procedimiento, que en el nuevo Código Orgánico Integral Penal vamos a tener medidas alternativas a la prisión preventiva, estas se redujeron, y lo que único que tenemos es la presentación periódica, tal vez el brazalete electrónico, que no puede colocarse a todas las personas que lo pidan, sino exclusivamente son selectivos para un cierto tipo de delitos y para un cierto tipo de personas privilegiadas que se les pueda poner brazalete. Alrededor de la implementación del Código Orgánico Integral Penal, se nos dijo que nos iban a dar los dispositivos electrónicos en la ciudad del Puyo. Recién hace un mes nos dieron 4 dispositivos electrónicos para toda la población, de los cuales están ocupados 3. Esta audiencia, este procedimiento conlleva a otro problema del derecho procesal contemporáneo, que es en el que le inmiscuyen al juez, al ser el juez de instrucción, el juez que decida sobre la causa, lo que se llama principio de imparcialidad. ¿Ustedes creen que algún juez en la República se va a declarar nulidad de alguna prisión, de algún procedimiento en flagrancia que él mismo aceptó como válido? Ninguno, ninguno. Peor aún con el Consejo de la Judicatura y con sus unidades especializadas de control disciplinario, que monitorean todas las audiencias. El momento que usted como juez califica una flagrancia, manda a una persona a la cárcel y luego en audiencia de procedimiento directo dice, no, aquí hay una nulidad porque detecté una violación a la Constitución. Usted mismo se está corrigiendo su procedimiento. Por eso nunca, esto es lo perverso de este procedimiento directo, nunca el juez de instrucción puede ser el juez de resolución. Lean ahí los problemas del proceso penal contemporáneo, les recomiendo a Alberto Bovino, él hace una clara alusión que estas facultades están sumamente separadas, nos están regresando al proceso inquisitivo y sin duda, sin tener que hacer mención a la obligación que mediante resolución del 2015, me parece que es la 0014 del 2015, en la que le obliga que una vez que usted calificó flagrancia, como juez, está obligado a señalar la audiencia de procedimiento directo. Y me pregunto, ¿y para qué está el fiscal? Y si el fiscal decide mantener ese expediente en investigación previa, el juez tiene que, por estadística y por el bien de la justicia, el bien del Consejo de la Judicatura y por el bien del juez que quiere mantenerse en su puesto, calificar la flagrancia. ¿Calificó la flagrancia? Ordenar inmediatamente, así el fiscal diga, no, mantengo el expediente en investigación. Calificar la flagrancia significa para los jueces de unidad mandar a procedimiento directo y mandar a una persona a un procedimiento súper inconstitucional. Lo más grave y lo más, digo hasta detestable de este procedimiento es los delitos de tránsito. Y me ha ocurrido personalmente. Personas que tienen incapacidad de 8 días según el primer médico que le evaluó, luego aparecen con fracturas de la columna, luego se mueren en el transcurso de la investigación. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos si la señora ya murió y ya le sentenciamos? Un procedimiento tan sumario que lo que busca
Una estadística y desprotege ¿qué? A la persona, a la víctima, a la persona que sufrió ese agravio. Por eso hay una resolución también, y dentro de las resoluciones dicen que el procedimiento directo se aplique en los delitos de tránsito. Es decir, ya no nos vamos solo con los delitos dolosos, sino con los delitos culposos, en donde nadie sale a hacer daño. Son en circunstancias eventuales por la falta de capacitación, por la falta de conocimiento, impericia, negligencia, incluso hasta condiciones mecánicas. Miren, esas son las verdaderas políticas criminales que nos dejó la famosa Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana que nos pregona las garantías, esas garantías que no pueden ser observadas por el juez, porque usted al momento de ser procesado tiene dos tipos de garantías, las orgánicas y las procesales. Las procesales le da su abogado al darle a conocer sus derechos y el sistema, y las orgánicas son las que contamos los jueces, es decir, que nadie se intrometa en nuestro trabajo, que nadie se entrometa en nuestra forma de decidir ni en el procedimiento. ¿Creen que existió independencia judicial, independencia en los jueces? Mentira. Y alguna vez puse una audiencia a las 3 de la mañana para que no vengan estos del ministerio. Y la verdad, tenía que viajar a la ciudad de Quito a las 5 para irme a la maestría. Y me dediqué a descansar un poquito en el mueble por ahí. Yo que me levanto, la del Ministerio de Justicia. Yo pensé que era la muerte con la directora. Era la muerte y la remuerte. Imagínense, ¿qué independencia puede tener un juez si se supone que es un complejo cerrado y usted está descansando a las 3 de la mañana para hacer la audiencia a las 4 para que no le molesten los funcionarios de estos ministerios, y usted que se levanta le encuentra a los del ministerio al lado suyo? Miren, entonces todas esas garantías orgánicas son las que no tuvo el juez, son las que no tiene usted mediante el juez, porque el juez no está libre de las injerencias, de las presiones. ¿O no se acuerdan ustedes cuando salía por ahí uno en la sabatina y decía, ese juez hay que investigarlo? ¿Por qué no dictó prisión preventiva? A ese juez hay que… Sentenciaba prácticamente desde su sabatina, el juez tenía que agachar la cabeza y lo único que se hacía como juez penal es, Dios mío, ojalá nunca me nombren una sabatina porque estoy destituido. Y ni siquiera se le tenía un poco de temor al señor director del Consejo de la Judicatura o presidente del Consejo de la Judicatura. Se le tenía más temor al señor exministro, que ahora es asambleísta, porque él también salía en los medios de comunicación y ya cuando hacían en los medios los casos cambiaban dramáticamente. Y ahí tienen ustedes un caso emblemático, el caso de Sharon. Entonces, y por ahí salían unos memes, no, en Ecuador se resuelven más rápido los procedimientos, entonces los de CIA's Miami tenían que venir acá a investigar con los ecuatorianos, porque aquí resolvieron el crimen de Montañita en una rueda de prensa, sin mínima intervención, pero ya prejuiciaron al juez y no dejaron que sea un juez independiente. Casos que necesitaban esa presión política o esa presión que conllevaba la presión de la prensa, la presión de la ciudadanía. Lamentable, pero cierto. Y ahora puedo hablarlo, lo hablé la otra vez aquí mismo, lo hablé en la ciudad del Puyo, todavía no me siguen sumario, espero que no me lo sigan, porque ahorita tenemos otro aire de justicia, tenemos otro amparo de jueces, ahora sí hemos recuperado nuestra dignidad. Gracias, los aplausos me dicen que no están durmiendo porque ya aparecen en clase mis alumnos acá ya están dormidos, creo. Bueno, este proceso directo se podrá suspender exclusivamente hasta 15 días por cuestiones de los sujetos procesales. No llegó un testigo, no vino un perito, se suspende la diligencia hasta 15 días, pero no se puede anunciar nueva prueba. Exclusivamente con los medios de prueba que contamos hasta ese momento, con esos nos diremos a los 15 días que se puede suspender. Ahora, miren, es un proceso tan rígido y tan encaminado que usted no tenga una salida como procesado. ¿Por qué es tan rígido y tan encaminado para que usted no tenga una salida como procesado? Porque lo dicen los recursos de impugnación. En la ciudad del Puyo, de todos los procedimientos directos que hemos pasado hasta ahora, creo que existen, si no mal recuerdo en la investigación que la cerré hasta el 2017, solo 4 recursos de apelación. Es decir, las personas se doblegan, las personas se inclinan ante el Estado, y los 4 recursos han venido confirmados, es decir, una efectividad casi del 100%. No existe un solo recurso de casación sobre procedimiento directo en la provincia de Pastaza. No existe un solo recurso. Nadie ha presentado un recurso de casación. Un proceso muy inhumano.
Y aquí tenemos un pequeño gráfico para ser un poco más explícito sobre este procedimiento. Miren, tenemos, llega a conocimiento del juez, tenemos la audiencia de calificación de flagrancia que se adecua a los 527, 528, 529, en donde ustedes pueden tener los 3 tipos de flagrancias, la real, la propia, la impropia o la ficta. De ahí tenemos, si se califica flagrancia, vamos a un proceso en juicio directo que concentra todas las etapas. ¿Qué es la concentración de etapas? Todas las etapas, intermedia, y donde se va a discutir los vicios de procedimiento, procedibilidad, prejudicialidad y competencia ante el mismo juez que llevó el procedimiento. Tenemos además anuncios de prueba hasta 3 días antes. ¿Cuáles son los requisitos? Los delitos sancionados con pena privativa de libertad de 5 años, los delitos que no superen las 30 remuneraciones básicas. Tenemos que si se dicta medida de prisión preventiva, que es la regla general, no solamente aquí, en la mayoría del Ecuador, los jueces no dictan medidas alternativas porque se basan en los requisitos de peligrosidad, en las sentencias condenatorias que ha recibido, y eso es sumamente inconstitucional. Lo que dicen ellos, reincidencia. Pero la reincidencia no es otra cosa que el fracaso del sistema de rehabilitación social. Si reincides porque el Estado le dio la oportunidad de trabajar, ¿quién le da oportunidad a una persona que trabaje? A una persona que ha salido de la cárcel. ¿Ustedes le darían una oportunidad a ellos? No, pues. Peor si es un delito contra la vida, qué sé yo, un asesinato. ¿Usted le daría trabajo a una persona que supuestamente asesinó a otra persona? ¿Le daría trabajo en su casa para que le cuide la casa o le haga la comida? ¿Le daría cuchillo de plástico para que no me maten anoche? ¿O no? Tenemos que estas medidas, y los brazaletes electrónicos son solo para las personas de posibilidades. Es algo que hay que romper esquemas. Para mí la tecnología debería ayudar en ese sentido. El brazalete electrónico debería ser una de las principales medidas y no la prisión preventiva, porque al final de cuentas nosotros estamos pagando la estancia de todos los detenidos que tienen todos los servicios básicos, comida y todo, y no tienen un sistema de rehabilitación. ¿Por qué? Porque ellos deberían tener otro sistema en el cual produzcan sus propios alimentos o produzcan o generen recursos para su propia estadía dentro de este sistema penitenciario y no mantenerlos así como los tienen. Por eso están las revueltas. El sistema carcelario es un fracaso. Podemos tener mejores cárceles, podemos tener las cárceles regionales, las menos cárceles, las cárceles número 4, pero es un fracaso. La gente no trabaja, la gente no tiene oportunidad de realizar una actividad productiva y eso marca la reincidencia. La reincidencia, cuando ustedes escuchen a un abogado hablar o un fiscal hablar de reincidencia, ustedes digan, no, usted no me está hablando del fracaso de mi cliente. Usted me está hablando del fracaso del sistema de rehabilitación social, del fracaso del Estado de no darle a mi cliente la oportunidad de volver a reintegrarse a la sociedad. Eso es la reincidencia. Y no me puede criminalizar por haber ya pagado una condena. Listo, y se le baja al fiscal. Hay que tenerles miedo, hay que tenerles paciencia, nomás digo yo. Bueno, llegamos a un proceso ordinario cuando no se califica flagrancia y la sentencia que puede ser una confirmatoria del estado de inocencia o condenatoria. Otro de los puntos que se verifica bastante dentro de estos procedimientos especiales es el cambio de sinergia del procedimiento. La mayoría de procedimientos que ingresaron a la unidad judicial penal, si bien comienzan por procedimiento directo, la mayoría terminan en procedimientos abreviados. Estos procedimientos abreviados que no son ningún beneficio. No comparto muchos criterios con algunos jueces superiores y estoy en contra de indicar que el procedimiento abreviado es un beneficio. Porque en ese procedimiento abreviado, usted como ciudadano está renunciando a su presunción de inocencia y está renunciando a que el fiscal haga su trabajo, presente las pruebas, tenga un debate, tenga un juicio contradictorio para aceptar una pena así tan simple. Es decir, le estoy facilitando el trabajo al Estado y acepto la pena que me impone previamente negociado. Entonces, es una implantación del sistema anglosajón, pero con una particularidad. En el sistema anglosajón, el 97% de los procedimientos se resuelven por abreviado. Pero el abreviado le permite ¿qué? En el anglosajón,
le permite negociar la pena en forma libre. No es decir que me van a poner el tercio de la pena, ya voy con pena previamente negociada aquí en el ecuatoriano con la ley, al procedimiento libre, es decir, muy bien, fiscal. El delito tiene una pena de 5 años. ¿Qué le parece? 6 meses. No hay prohibición. ¿Qué le parece 6 meses? Y esos 6 meses me lo suspende. Y me voy a la casa y si no cometo otro delito, dentro de los 3 años se archiva el proceso. Muy bien. Válido. Entonces, la mayoría del sistema norteamericano funciona de esa forma. Acá lo trasplantamos y lo copiamos mal. Entonces, aquí no puedes negociar libremente la pena y cuidado, jueces, se les ocurra suspender la pena porque el procedimiento abreviado ya fue un beneficio. ¿Por dónde beneficio? O sea, académicamente hay que decirles, no, esto no fue un beneficio, esto ya fue sometimiento ante el poder estatal. Y por ahí muchos de los jueces, si usted no se somete al abreviado, dice, este está de rebelde, muy bien, pague el máximo de las penas. No, procedimiento abreviado no tiene que ser obligatorio, sino que la persona que se encuentra en ese estado de procesamiento se ve entre la espada y la pared y todo el sistema punitivo en su contra, que prefiere ¿qué? Doblegarse e irse con una pena mínima que aguantar los 7 años de prisión. Me voy con los 20 meses, no me aguanto los 10 años de prisión, me voy con los 2 años, 3 años, de ahí va la negociación. Miren, incluso no le dan la oportunidad de que usted pueda suspender condicionalmente esa pena, porque los ciudadanos merecemos una segunda oportunidad. A veces cometemos errores y merecemos segunda oportunidad que nos puede dar la sociedad. En Estados Unidos eso se conoce como el 3 street out, es decir, 3 faltas que cometas en la sociedad te separan de la misma, pero te dan esa oportunidad de estar dentro de la sociedad. No hay peor cosa que el encierro. Debe ser fatal porque es una reducción del ser humano a una mínima expresión, donde tienes que realizar todas tus actividades en un espacio cerrado, cuando estás acostumbrado a moverte todos los días más de 1 kilómetro por lo mínimo, cuando estás en la capacidad de comer lo que quieras, de emborracharte cuando quieras, depravarte cuando quieras, e ir a trabajar al siguiente día. En la cárcel no puedes hacerlo porque está prohibido las bebidas alcohólicas, está prohibido todo tipo de espectáculos para menores de 18 años. Entonces, más o menos es un proceso de infantilización y te obligan a ¿qué? Te obligan a esas relaciones homofóbicas que puedes tener en la cárcel, porque no es que en la cárcel tienes la predisposición de poder estar con una pareja que te gusta, no tienes que estar, te pueden hasta violar las personas más feas y más terribles que te puedes encontrar en esa cárcel. Ni siquiera tienes la oportunidad de escoger con este suquito me voy, no. Ahí no tienes opción a nada. Tienes opción exclusivamente a la restricción de tus derechos. A eso obliga la política criminal. Finalmente, ustedes podrán ver que más son las desventajas de este procedimiento sobre la celeridad, es decir, la eficacia de las garantías reducidas. Entonces tenemos esta eficacia que son los 2 principios básicos del sistema jurídico que deben convivir. Por ahí Ramiro Ávila manifestaba y decía, el doctor Richard Villagómez manifestaba y decía, digo, ¿qué pasa si las garantías se maximizan? Es decir, tenemos unas garantías, un hipergarantismo. Me indicaba y me decía que ahí es cuando se puede generar impunidad, porque no sancionamos a nadie. Pero digo, lo contrario. ¿Qué pasa si esas garantías se reducen al mínimo? Ahí se genera, en cambio, indefensión, se genera dolor, se genera ese estado del hombre de no poderse defender en contra del aparato estatal. Miren, los privados de libertad que teníamos en 1998, teníamos 2.405 privados de libertad sentenciados, 6.600 sin sentencia, un total de 9.439. Una tasa relativamente baja. En el 99 va subiendo la tasa, en el 2000, que ya viene el giro de la revolución ciudadana, la tasa sube a 8.029 privados de libertad. Con el nuevo procedimiento penal sube de 9.000 a 17.000. Y con el estado de garantías vemos un aumento de esta población penitenciaria. Y ahorita nos encontramos en 36.441 privados de libertad hasta el mes de febrero, creo que es este corte. En síntesis, el procedimiento directo es una herramienta eficaz de control social que desconoce las garantías de los ciudadanos
y rompe la tensión entre derechos de la víctima, derechos del procesado y los intereses de política criminal y estatal. Es decir, el que entre a un procedimiento directo y a un procedimiento especial tiene que tener el conocimiento que es una situación difícil, que uno en un estado máximo de derecho penal pueda ser confirmado su estado de inocencia, más aún cuando algunos jueces han sido adoctrinados para conservar sus cargos y mantener el eficientismo penal, desconociendo el garantismo. Por ello, la formación académica es importante, porque la formación académica nos dará la seguridad de poder actuar conforme a la Constitución y poder contener ese poder punitivo del Estado, aún con presiones de cualquier índole y con falta de independencia de donde venga. Muchas gracias. Buenas noches con todos los asistentes. Realmente me siento muy orgulloso. Y me siento muy orgulloso porque, aparte de tu brillante exposición, que ha sido muy esclarecedora para todos los asistentes, eres mi hermano. Y siempre estaré convencido de que nuestro Padre, que disfruta ahora de la eternidad, se sentirá como yo, orgulloso de que tengas ese conocimiento y más que nada de que seas mi sangre. Ñaño.